pasamos ya a lo que son las funciones, se puede decir, relacionado con las bases de datos, que son varias las funciones que existen, las vamos a repasar un poco. Por ejemplo, está la función promedio, base de datos promedio, ¿cierto? Que nos devuelve el promedio de los campos de registro que nosotros escogemos. La función contar, que ojo, la función contar es solamente para campos numéricos, ¿ok? No para campos que tengan letras, por si acaso. Que en la clase aparece el ejemplo con la función base de datos contar. Después base de datos contará, que cuenta las celdas que no están vacías en un campo de registros. Eso es cuando hay, por ejemplo, una base de datos grande, que en econometría suele ocurrir, por ejemplo, que de repente hay una celda vacía, que nos puede salir un error, entonces ahí nosotros aplicamos esta función base de datos contará, que nos dice todas las celdas que no están vacías, ¿ok? Ahí uno puede ir comparando. La función de base de datos extraer, que va a extraer un único valor de campo según los criterios que nosotros le especifiquemos. Después la función base de datos máximas, que nos va a arrojar el valor máximo. La mínima, que nos arroja el valor mínimo. Base de datos producto, que va a multiplicar valores de un campo de registros. Por ejemplo, si es que tenemos una base de datos que tenga precio y cantidad de venta, nosotros hacemos la función base de datos producto y ahí multiplicamos para obtener lo que sería el ingreso. La desviación estándar en respecto a una muestra. Después está la desviación estándar P, ¿cierto? Que es con toda la población, por eso la P. La base de datos de suma, que va a sumar los valores. La base de datos var, que es la varianza. La base de datos, o sea, la base de datos varianza P, que también tiene relación con toda la población. Y esas, ¿ok? Entonces, en la base de datos que nosotros estábamos trabajando, vamos a trabajar sobre los costos, ¿ya? Esto lo voy a agrandar un poquito para que sea como más ahí. Y este también lo voy a alargar ahí, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar sobre los costos variables y los costos fijos. Y vamos a trabajar con estas cuatro funciones: la base de datos promedio, base de datos máximas, base de datos mínima y la base de desviación estándar. En que siempre la forma o el formato que tienen estas fórmulas es prácticamente el mismo, ¿ok? En que para calcular la base de datos promedios yo me voy a funciones y me voy a base de datos promedios, ¿ok? O lo busco acá, pongo vd ir y aquí me aparecen todas las funciones, ¿vale? En que aquí nos vamos a primero lo que sería el promedio, o sea, lo que vamos a calcular es el promedio de los costos de esta base de datos o de esta tabla. En que yo, aquí donde dice base de datos, yo marco todo lo que sería esta tabla que estamos trabajando o esta base que estamos trabajando. En el nombre de campo, yo me voy a costos variables y fijos, que es con lo que vamos a trabajar. Y aquí en criterios pongo todos los valores de costos variables y de costos fijos. Y ahí me voy a aceptar y me da el promedio de los costos, que sería 508.653. Ese sería el promedio. Ahora yo voy a decir, ok, pero ¿cuál es el costo máximo que tenemos? El costo máximo entonces, dependiendo obviamente de la ciudad y de la región que estamos trabajando, me voy a BD Max, me voy a base de datos, luego a nombre de campo nuevamente los costos variables y costos fijos, y después en criterios nuevamente selecciono toda la base de datos, o sea, toda la columna, perdón, que estoy trabajando y pincho en aceptar. Y el costo máximo es de 2.172.500, que específicamente estaría ubicado en la comuna de Santiago. ¿Ok? Esa es la que tendría la mayor cantidad de costos. El costo más alto, mejor dicho. ¿Y cuál sería el costo mínimo? Entonces me voy a funciones, bdmin, aceptar, base de datos, marco toda la columna, o sea, toda la que es la base de datos. Después en el número de campo nuevamente costos variables y fijos. Y después en criterios nuevamente selecciono todo lo que son los costos variables y costos fijos. Y ahí pincho en aceptar. Y el costo mínimo es de 39.260, que esto estaría en la comuna de Los Ríos. O sea, perdón, Los Lagos, en la región de Los Ríos. Y la desviación de los costos, que aquí me doy nuevamente funciones, desbest,
desviación estándar, base de datos, la marco entera. Luego en el número, o sea, en el nombre de campo, costos variables y costos fijos. Y en criterios también selecciono todo lo que es los números de la columna de costos variables y costos fijos. Pincho Enter y la desviación que tienen los costos es de 506.571. ¿Ya? Ok, partimos con lo que sería los totales, ¿ok? Que en realidad la información que nos va a entregar esto suelo tomar lo que es la información de la última columna que nosotros tenemos, que para eso yo me voy a diseño, y en diseño aquí pongo fila en totales, ¿ok? O fila de totales. Pincho y aquí abajo me aparece total con respecto a lo que es la última columna. Ahora, en este caso, en este ejercicio, que seguimos trabajando con el ejercicio de la clase pasada, yo tengo aquí en la última columna los porcentajes de utilidad. Entonces, la suma de eso no me conviene. O sea, no es un dato muy interesante que digamos. Entonces yo pincho aquí y aquí tengo las distintas opciones. O sea, por ejemplo, puedo sacar lo que es el promedio y me entrega que en promedio tengo un 41% de utilidad. Puedo sacar, por ejemplo, también la desviación estándar, que tengo un 3% de desviación estándar o la varianza. Espérense, dejen aquí agregar ahí. ¿Ok? Todo eso puedo ir haciendo, ¿vale? Con esa información del total. Pero lo que ahora vamos a ejercitar es, supongamos que yo esta información, ¿ok? O parte de esta información no la tengo agrupada de esta forma o quiero separar algunas regiones, por ejemplo Arica o Antofagasta o la que sean, separarlas para ahí lo que se denomina como consolidarlas, ¿ok? Consolidar la información. Por ejemplo, aquí yo tengo región de Arica separada con las comunas, con las ventas, con los costos, con la utilidad y con el porcentaje de utilidad. Y lo mismo tengo para la región metropolitana y lo mismo tengo para la región de la Araucanía. Entonces, supongamos que yo quiero determinar información consolidada de estas tres comunes, o sea, de estas tres regiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Consolidarlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Yo pincho acá abajo, por ejemplo, o puedo pinchar aquí o donde sea, pero a partir de aquí es que me va a entregar la información. ¿Vale? Entonces, yo en este punto me voy a datos. Datos. Y en datos me voy a herramientas de datos y pincho en consolidar. Entonces me voy a consolidar. Y esto de aquí, de la suma, lo voy a dejar por mientras como suma. ¿Vale? La función que va a ser el consolidado. Entonces después en referencias, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es primero elegir toda esta primera, que sería la región de Arica. Y una vez que la tengo totalmente seleccionada, pincho en agregar. Luego me voy a la de la región metropolitana, también la selecciono completa y también pincho en agregar. Y después a la región de la Araucanía, que me voy completa nuevamente y pincho en agregar. ¿Vale? Y aquí, importante para que me quede un poco más ordenada lo que es la tabla, por decirlo así, que aquí diga fila superior y diga columna izquierda. ¿Ok? ¿Por qué motivo? Miren, los voy a sacar. Voy a sacar estos dos y pincho en aceptar. Y me entrega esa información. ¿Ya? Entonces, nuevamente voy a consolidar. Y ahora sí pongo fila superior y columna izquierda. Y ahí me entrega ya la información consolidada. Es decir, en Arica, las ventas son de 1.250.000. ¿Ok? Recuerden que estamos haciendo la suma, o sea, la suma total. Es decir, si yo sumo todo esto, me da el 1.250.000. Lo mismo para la región metropolitana y lo mismo para la Araucanía. ¿Vale? Y lo mismo hace la suma total de los costos variables, la suma total de las utilidades y la suma total del porcentaje de utilidad. ¿Ya? Ahora, supongamos que yo quiero, en realidad no me interesa obtener información de la suma, sino que yo quiero, por ejemplo, sacar el promedio. Entonces,
me voy nuevamente a consolidar y aquí en vez de suma voy a poner promedio. Y pincho en aceptar porque ya tengo las tablas asignadas. Espérense, no. Ahí aquí, me pongo ahí mismo, ¿vale? Entonces ahora me voy nuevamente a consolidar y ahora sí pincho promedio. Y ahí se lo cambió al promedio, ¿vale? En que el promedio de las ventas de Arica fue de 312.500, el promedio de las ventas de la región metropolitana fue 3.119.000, ¿ya? Y después aquí el promedio del porcentaje de utilidad, ¿vale? Que eso sería consolidar, ¿ok? Ahí yo lo que estoy haciendo ahí es consolidando estas tres tablas para sacar solo una, ¿ok? Que me puede entregar información bastante útil.